Hey, bienvenido de nuevo. ¿Alguna vez has escuchado la palabra alexitimia? No es una palabra muy común, pero si lo replanteamos y ahora te pregunto, ¿alguna vez has conocido personas a las que les cuesta demasiado expresar o reconocer sus emociones? Probablemente hayas conocido a personas así. Muchas veces, este tipo de personas padecen algo que conocemos como alexitimia. Hoy te voy a platicar sobre este concepto. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. La palabra alexitimia se deriva de los vocablos griegos. El primero es lexis, que alude a la palabra o a la acción de hablar, y el segundo es el vocablo timos, que significa emoción. De este modo, la palabra lexitimia fue introducida por primera vez en 1973 por un autor llamado Sifneos, y la utilizó para describir un grupo de síntomas que pudo observar en pacientes con enfermedades psicosomáticas. Y para Sifneos, este término representaría la ausencia de palabras para poder expresar emociones. Así, la lexitimia será entendida como la incapacidad para identificar, reconocer, nombrar o describir las emociones o los sentimientos propios, hallándose una dificultad específica en encontrar las palabras para poder describirlos. Es decir, la ausencia de palabras para poder expresar las emociones o los sentimientos. Esta acepción se modificó con el tiempo, o mejor dicho, se enriqueció al punto de adquirir un carácter global, dando así la capacidad de establecer un perfil de personalidad de las personas que pudieran tener alexitimia. Y este perfil va a abarcar datos tanto afectivos como cognitivos, psicomotores y somáticos. Así, las características más importantes de una persona que padece alexitimia serán las siguientes. Primero, una incapacidad para poder identificar o reconocer, nombrar o describir emociones y sentimientos que la persona tiene. También una pobre expresión verbal, mímica o gestual de emociones o sentimientos. También habrá una falta del entendimiento de las emociones y de los sentimientos de los otros. Asimismo, serán personas con un pensamiento sumamente concreto y con grandes dificultades para el pensamiento abstracto. De la misma manera, su pensamiento va a carecer de una capacidad introspectiva. Y habrá también una disminución del pensamiento de fantasía, de la imaginación y de las ensoñaciones. Además, estas personas a nivel conductual tendrán una tendencia a recurrir a la acción para afrontar los conflictos. También su discurso será monótono, lento, pobre en temas de conversación y clasificado como aburrido. Aunado a todas estas características que ya hemos comentado, estas personas tendrán serias dificultades para establecer contactos afectivos con los otros y en consecuencia van a tener una tendencia al aislamiento. No tanto porque se perciban ellos mismos como solitarios, sino porque realmente no les incomoda el estar solos. Además, al no poder expresar sus emociones, estas se van a descargar por la vía corporal, trayendo a veces serios problemas psicosomáticos. Y por último, las demás personas las van a percibir como sujetos serios o aburridos. Resumiendo un poco este cúmulo de características, encontraremos al alexitímico como el somatizador por excelencia, llegando a dificultades enormes para poder diferenciar el sufrimiento físico del psíquico. En ese sentido, la alexitimia interviene como una variable de riesgo que predispone o determina a la persona para tener mayores malestares físicos, claro, a partir de la somatización psíquica, así como el predominio de experiencias emocionales negativas o de la degradación de la experiencia emocional con los otros. Ahora bien, respecto a las causas de la alexitimia, no se tiene un consenso a la fecha acerca de cuál podría ser su origen. Aún con ello, algunos estudios de gemelos arrojan una mayor predisposición para que uno de ellos lo padezca si es que su par también lo ha desarrollado. Esta situación nos podría estar hablando de un componente o de algunos componentes genéticos que podrían estar implicados en la aparición de la alexitimia. Sin embargo, algunos daños cerebrales también podrían ser causa de la misma, sobre todo aquellos que estén relacionados con la estructura cerebral de la ínsula, ya que esta estructura se va a encargar en buena medida de la capacidad de interacción social, de la empatía y de la expresión emocional. También es importante mencionar que la alexitimia puede ser una condición comórbida, es decir, puede relacionarse con otros trastornos como el autismo, la depresión e inclusive relacionarse con algunas otras condiciones neurológicas como el Alzheimer, la epilepsia, la esclerosis múltiple e incluso el Parkinson.
Y otro aspecto a tener en cuenta es que debido al desconocimiento que aún impera respecto a la alexitimia, su diagnóstico a veces es muy dificultoso. Si bien este tipo de personas tienen amplias características que nos ayudan a hacer un perfil de las mismas, aún no se cuenta con instrumentos específicos que tengan un buen rigor de validación para poder detectar la misma. Así, se cuenta con una serie de escalas que nos pueden ayudar al diagnóstico de la alexitimia, pero que no son del todo fiables. En general, el diagnóstico irá en función de las características que comentamos anteriormente y de algunos estudios neurológicos como alguna tomografía o alguna resonancia magnética que se enfoque a analizar el funcionamiento de la ínsula. Ahora bien, si seguimos profundizando en el aspecto de la detección de la alexitimia, para su diagnóstico sí que tendremos que verificar 4 puntos objetivables. El primero y el más intuible es el de la falta de verbalización de las emociones. Además, el de la capacidad de tener reacciones corporales ante las mismas o de la somatización, a excepción de algunas experiencias o emociones negativas como la hostilidad o el enfado. El tercer punto de diagnóstico corresponderá a un pensamiento enlentecido y prolijo. Y por último, una falta de imaginación asociada a la escasez de ensoñaciones diurnas y de sueños nocturnos. De este modo, y como podrás imaginar, el tratamiento psicológico para la alexitimia tiene en gran medida la función de ayudar a la persona a que pueda reconocer sus emociones, para que logre distinguir sus diferencias y que pueda canalizarlas de una forma adecuada para la persona. Este objetivo solo se logrará cuando el tratamiento centre su atención en el reconocimiento de las expresiones que acompañan a nuestras emociones, como los cambios fisiológicos, las modificaciones en el tono de la voz o las expresiones y microexpresiones corporales y faciales. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.